Bueno, bienvenido todo, ¿verdad? Felicitaciones a todos los organizadores por este evento tan espectacular. Muchas personas conectadas, muchas personas viéndonos que nos están refiriendo a través de las redes sociales. Contento con todos los invitados internacionales que están acá, muchos amigos, otros seguramente se convertirán en amigos de esta familia venezolana. Y bueno, vamos a darle apertura al bloque de patología mamaria, de cáncer mamario, y me siento muy orgulloso de anunciar a la doctora Kenia Vivas. La doctora Kenia Vivas hace el programa de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela de formación en patología mamaria, una formación que dura 2 años, un magíster internacional otorgado por una beca de la Humberto Veronesi Academy y otorgada por una universidad española, y al mismo tiempo se entrena aquí con nosotros con el equipo de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela durante 2 años con más de 80 casos operados, más de 250 cirugías de cáncer de mama asistidas y más de 1.500 pacientes atendidos en las consultas externas de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Así que nuestra querida Kenia Viva es una cirujano que se graduó en el Hospital Pérez Carreño, egresada en la Universidad Central de Venezuela, ha hecho toda esta carrera con nosotros en la formación de patología, y ciertamente cuando iniciamos en Oncoleado, inicié yo personalmente en la parte de Oncoleado, pues era yo que daba la conferencia. Hoy en día pienso que estamos dándole paso a aquellas personas que se están formando, esa generación de médicos que va a ser la generación de relevo. Y un médico no solamente está para operar o para recetar o para diagnosticar, sino también en la parte académica. Entonces, lo han hecho muy bien todos los años, las fellows que han pasado por acá. Estoy seguro que Kenia lo hará también excelente. Así que nos estará hablando de un tema bastante controversial porque ni siquiera le damos temas sencillos, nos damos temas bien difíciles, y uno de los temas, el tema de ella, es la cirugía del cáncer de mama en un estadio 4, es decir, para los que no son médicos, en un estadio avanzado donde la paciente tiene metástasis, y queremos saber si realmente la cirugía tiene un papel en este tipo de pacientes. Así que demos la bienvenida a Kenia. Kenia, por favor. Bueno, buenos días, gracias por la invitación y bueno, muchísimas gracias a los que hacen posible Oncoaliado. Entonces, vamos a comenzar. El rol de la cirugía en cáncer de mama, estadio 4. Entonces vamos a comenzar. ¿Habrá mayor beneficio en el uso único de terapia sistémica sin cirugía? ¿O tiene beneficio la cirugía en cáncer de mama estadio 4? Eso es lo que vamos a ver, y como dijo el doctor Soteldo, es un tema controversial. Entonces vamos a empezar con unos detalles que tenemos que aclarar para saber de dónde está saliendo esta pregunta, si va a desaparecer o no la cirugía. Entonces, tenemos ahora tumores más pequeños, porque con la tecnología hacemos el diagnóstico con tumores muchísimo más pequeños, lo que conllevó a cirugías más conservadoras. Ya no tenemos esas cirugías mutilantes que teníamos antes. Y esto también tiene como resultado una mejoría en la sobrevida. Entonces, muchos se preguntan si va a desaparecer la cirugía o no. Para responder estas preguntas o empezar a responder esta pregunta, tenemos que tomar en cuenta los resultados únicamente de la cirugía. Y que tenemos que también tomar en cuenta la morbilidad de las cirugías actualmente. Entonces, aquí hay un trabajo donde se comparan múltiples trabajos desde hace muchísimo tiempo, pero hacen el seguimiento a 30 años, ¿ok? Entonces, lo dividen en los pacientes que tenían la axila negativa y los que tenían la axila positiva. Entonces, como podemos observar aquí, tenemos que en el primer trabajo era 76% de la sobrevida con estos pacientes que tenían la axila negativa, ¿ok? Y 48% con los que tenían la axila positiva. Si se dan cuenta, la sobrevida es mayor en todos estos pacientes con la axila negativa, ¿ok? Y es sumamente importante recalcar que precisamente son 10 años posterior a la mastectomía radical, y posteriormente hicieron el seguimiento a 30 años. Entonces,
¿Cuántos de estos pacientes con cáncer de mama podemos curar solamente con cirugía, ¿ok? Sin terapia sistémica? En este caso utilizan la mediana de seguimiento a los 18 años y era una muestra de 644 pacientes. Entonces los dividían en el tamaño del tumor, en este caso menor de 1 centímetro con axila negativa, una muestra de 171 pacientes en este caso y el porcentaje libre de enfermedad era de 88%. El porcentaje va disminuyendo con el tamaño del tumor y, como ya les dije anteriormente, si la axila era positiva o era negativa. Entonces podemos ver, mientras más grande es el tumor, disminuye este porcentaje en la enfermedad. Luego tenemos otro trabajo donde comparan cuando introducimos también la terapia sistémica. En este caso es el periodo libre de enfermedad en 20 años y utilizan 25% de la muestra, tuvo terapia endocrina y 36 con radioterapia. Y el número de la muestra fueron 501 pacientes. Entonces aquí tenemos, cuando tenemos un solo ganglio con un tumor menor de 11 milímetros y podemos darnos cuenta que es del 95%, ¿sí? Cuando ya tenemos de 1 a 2 centímetros es 78%, cuando ya es mayor de 2 centímetros el tumor, ya el periodo libre de enfermedad va disminuyendo, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Como les comenté, la morbilidad de la cirugía de la mama per se y el tratamiento de la axila. Antes el tratamiento de la axila era retirar todos los ganglios, fuese el estado de la axila que fuese el tamaño del tumor de la mama. Entonces todo esto ha disminuido y ¿qué hemos conseguido con esto o qué hemos visto en estos trabajos? Que que ya no hacemos el vaciamiento axilar completo, sino que tenemos la biopsia de ganglio centinela. Entonces compararon cómo el efecto adverso de cuando hacemos biopsia de ganglio centinela o cuando hay un vaciamiento axilar completo. Entonces, algún efecto adverso en la biopsia de ganglio centinela tenemos 25% en comparación a la disección axilar, que son 70%. Los más comunes siempre es la parestesia axilar, que en este caso, cuando hacemos nada más la biopsia del ganglio centinela, que rápidamente para los que no saben es, inyectamos un colorante especial, se van a pintar los ganglios donde va directamente el drenaje linfático, es decir, se pintan, digamos, nosotros aquí utilizamos los 3 ganglios, que son el drenaje directo de la mama. Entonces nosotros sacamos esos 3 ganglios, en biopsia los ven en ese momento y nos dicen si esos ganglios están o no afectados. Eso es la biopsia de ganglio centinela. Entonces, es la diferencia de sacar solo 3 ganglios a tener que sacar todos los ganglios de la axila. El otro es la lesión del plexo braquial. La diferencia es de 0.7% a 4% con referencia a la disección completa. Y el linfedema, que es el más temido y la pregunta más frecuente de nuestros pacientes. Ahora, con la biopsia de ganglio centinela más radioterapia en pacientes con la axila positiva. Si se dan cuenta, el seguimiento es casi igual en los dos trabajos, 9.2 años y 10 años, y comparan igual la recaída cuando hacen disección axilar o cuando hacen biopsia de ganglio centinela. Y si se dan cuenta, la diferencia no es tanto. Entonces, ¿por qué vamos a hacer algo tan radical o con tanta morbilidad si cuando haciendo nada más esa biopsia tenemos unos resultados muy buenos, ¿sí? Entonces, esto es otra pregunta súper, o un tema, digamos, el más controversial y delicado, que es cómo vamos a tratar o si es viable no hacer la cirugía cuando tenemos un carcinoma ductal in situ, ¿ok? Entonces, con múltiples trabajos se llegó a la conclusión que el carcinoma ductal in situ y el carcinoma invasivo invasivo recurrente es frecuente, ¿ok? El carcinoma ductal in situ previo, ¿ok? De bajo riesgo, y que son solamente tratados con excisión y no serán menos frecuentes sin cirugía. Entonces, si no hay ningún cambio, ¿por qué no vamos a operar esos pacientes? ¿Cierto? Ahora, la reducción de este riesgo supone la aceptación y el cumplimiento por parte del paciente de la quimioprevención endocrina, que es por lo menos 5 años. Entonces, tenemos que hacer que ese paciente se apegue a ese tratamiento y nosotros de verdad le vamos a decir a ellos o vamos a decir que eso es menos, digamos, complicado de seguir que exponer a ese paciente o ofrecerle a ese paciente que lo podemos operar y junto con la terapia endocrina va a tener un resultado mejor. ¿Y qué riesgo vamos a tener de cáncer invasivo
cuando no hacemos la cirugía en los pacientes que tienen carcinoma ductal in situ? Bueno, no realizar la cirugía nos da un porcentaje del 7 a 20%. Vamos a asumir ese riesgo, vamos a decirle a nuestros pacientes que vamos a asumir ese riesgo. Ok, hay otra pregunta que es que cómo, si vamos o no a realizar la cirugía en pacientes con respuesta patológica completa. Hay múltiples trabajos donde toman en cuenta las pacientes con tumores triple negativos y HER2 positivos, cuando tienen una respuesta patológica completa después de quimioterapia. Entonces, la pregunta es para los cirujanos. Nosotros no vamos a operar a un paciente triple negativo o con HER2 positivo solamente porque tiene una respuesta patológica completa. Yo no tengo tanta experiencia como pueden tener muchos aquí, pero a mí me daría un poquito de miedo. Entonces, en este trabajo ellos proponen que hacer seguimiento de la respuesta patológica completa, más biopsia y radioterapia para hacer el control. Eso es sin cirugía. Pero tenemos que tomar en cuenta que la resonancia magnética es el estudio que nos da, digamos, que es más específico, ¿sí? Pero esta especificidad en respuesta patológica completa es del 83%. Y no hay ningún estudio de imagen que te pueda garantizar que haya enfermedad en la axila. Entonces, estamos dejando un aspecto súper importante, que es el manejo de la axila, sin tomar en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Todos estos estudios indican que hay una cantidad importante de pacientes que se benefician de la cirugía, ¿ok? Con la cirugía vamos a tener un excelente control locorregional de este paciente, y hay un factor súper importante a considerar, es que la cirugía es un tratamiento que es menos costoso cuando sacamos la cuenta del tratamiento sistémico en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿va a desaparecer la cirugía? Tenemos trabajos que dicen que en Europa la disminución de la mortalidad, cuando utilizamos la cirugía en estos pacientes, es del 19%. Y en Estados Unidos la disminución de la mortalidad fue de 34%. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Como les dije, las cirugías menos cruentas son menos radicales, y ahora tenemos un abanico súper grande para realizar estos procedimientos a nuestras pacientes. Tenemos mastectomías parciales, tenemos reconstrucciones inmediatas, también las tenemos tardías, tenemos la oncoplastia, y como la parte de la mama ya no son cirugías tan grandes, sino que son parciales, como les dije, al igual que en la axila, ya no hacemos una disección completa, tenemos la biopsia del ganglio centinela. Entonces, ¿tiene beneficio la cirugía en cáncer de mama en estadio 4? El 6% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama tienen una estadio 4. Hay un concepto que tenemos que manejar, que es la oligometástasis. Y traje esta imagen porque me parece que es bastante gráfica, y para los que no manejamos todos estos conceptos, se ve muy bien, ¿ok? Cuando hablamos de enfermedad estadio 4, como dijo el doctor, es cuando ya la enfermedad ya no está en el sitio primario, ¿sí? Entonces, la oligometástasis, el concepto dice que es la presencia de 1 a 5 lesiones en órganos distintos a donde salió el primero, ¿sí? Puede ser 1 a 5 lesiones, como es la imagen que tenemos a mi derecha, o la que están solamente las 5 lesiones, pero son en cerebro, o una sola lesión en cualquier otro órgano distinto al que nosotros estamos tratando ahorita, que sería la mama. Este concepto lo vamos a guardar ahí porque más adelante vamos a utilizarlo. Entonces, todos los trabajos dicen que la cirugía en estadio 4 es solamente para control paliativo. Pero si ustedes leen los papers, todos dicen solamente. Así como que sí, no tiene tanta importancia. Pero paliativo es para control del dolor, para control de hemorragia y para control de la infección. Si yo se los digo, dicen, bueno, sí es importante. Pero la cosa está cuando lo vemos. Cuando vemos a nuestras pacientes que tienen una lesión como alguna de estas. Tamaño, un gran tamaño, que generan dolor, que se pueden infectar y que no les permiten llevar una vida normal. Entonces no es solamente paliativo, es importante para ellas. Estos son algunos de los ejemplos de pacientes que nos ha tocado tratar. Los trabajos dicen que la cirugía en mama estadio 4 funciona. Sí funciona. Aumenta la sobrevida global de nuestros pacientes y disminuye el riesgo de mortalidad. Entonces, este trabajo dice que cuando sometemos a esa paciente al control locorregional, es decir, vamos a donde está el tumor primario,
disminuimos este riesgo de mortalidad del 40 al 50%, ¿sí? Y vamos a tener una tasa de reducción de mortalidad que oscila entre el 18 y el 37%. Además, vamos a tener una disminución de la mortalidad del 12 al 26% en pacientes que no hubo ninguna diferencia en las que hicieron una mastectomía parcial a unas que hicieron una mastectomía total. Y ¿se acuerdan lo del concepto de oligometástasis? Bueno, este es uno de los trabajos del 2015 y fue discutido en la reunión de oncología del 2023, donde ellos comparan las modalidades de tratamiento de cáncer de mama en este trabajo que utilizaron como muestra 12.838 pacientes y midieron la sobrevida global en 5 años. Entonces, tomaron en cuenta aquí solamente terapia sistémica más cirugía, terapia sistémica más radiación y trimodal. Es decir, utilizamos terapia sistémica, operamos y radioterapia. Entonces, como pueden observar aquí, el mejor resultado es cuando utilizamos la trimodal. Y el segundo mejor resultado es cuando usamos terapia sistémica y cirugía. Y las otras dos, las últimas dos, es solamente cuando utilizamos terapia sistémica. Entonces, con estos resultados podemos ir infiriendo que los cirujanos todavía vamos a tener trabajo, porque estamos ayudando a nuestros pacientes y la sobrevida está mejorando en ellas, ¿sí? Este trabajo, el gráfico anterior eran las 12.000 pacientes, pero no había ninguna distinción en el tipo del tumor. Ellos hicieron una comparación con las pacientes HER2 positivas. Y el resultado fue igual. Trimodal es la primera, es decir, la que tiene mejores resultados, y la segunda es la terapia sistémica más la cirugía. Y aquí ellos comparan los pacientes triple negativos. Con los pacientes triple negativos, bueno, como sabemos, es un reto para todos, y paciente triple negativo en estadio 4 es un reto mayor. Aquí ellos comparan la realización de la cirugía, pero temprana. Entonces, como pueden ver aquí, cuando en los pacientes triple negativos que hacen esta cirugía temprana y luego, o sea, continúan con su terapia sistémica, los resultados no son tan buenos, ¿sí? Que vemos cómo cae, que es la línea punteada amarilla. En cambio, cuando tenemos estas pacientes que son HER2 positivos y hacemos lo mismo, hacemos una terapia local, locorregional temprana y el tratamiento sistémico, como la sobrevida aumenta en comparación al grupo anterior. Y en este último gráfico comparan a todos los pacientes que tienen receptores hormonales positivos más las HER2 positivas, que también tienen un buen resultado cuando hacemos control regional quirúrgicamente más la terapia sistémica. Este metaanálisis, que incluyó 10 estudios, analizó la supervivencia en 3 años y fueron 28.693 pacientes con cáncer de mama estadio 4. Ellos también compararon cuando tenían terapia solamente de cirugía, era el 52.8%, en comparación cuando es terapia sistémica solamente y cuando es terapia sistémica más cirugía. Que es, digamos, lo que no es tan bueno en comparación al estudio anterior. Bueno, que aquí nada más la midieron en 3 años, el estudio anterior fue en 5. De igual manera, cuando utilizaron o compararon, vieron que cuando hacíamos la parte quirúrgica, la sobrevida aumentaba en comparación a los otros donde solamente había terapia sistémica. Este trabajo no es tan bonito o no nos apoya tanto como el anterior, pero era importante también traerlo a colación. Entonces, podemos concluir que sí tenemos beneficios en realizar cirugías del tumor primario en pacientes en estadio 4, que tenemos que seguir investigando el rol de la cirugía en pacientes de estadio 4, porque no es lo mismo metastásico que oligometástasis. Entonces, bueno, tenemos que, seguir investigando y hacer este seguimiento, no nada más a 3 años, a 5 años, sino cómo se comporta en 10, en 20 o en 30, porque ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta si de verdad es beneficioso o no para ellos. Y bueno, los cirujanos podemos estar tranquilos porque todavía vamos a tener trabajo y no nada más van a ser los oncólogos médicos.
¿Qué era digamos, lo más importante de resaltar aquí? Que nunca se pueden tomar decisiones o responder preguntas tan absolutas como un sí o un no. ¿Va a desaparecer? Sí, no, tal vez, puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque antes, hacía millones de años, la respuesta era ser lo más radical posible, quitar músculo, quitar niveles ganglionares que eran súper extremos de llegar, lo que aumentaba la mortalidad de nuestras pacientes. Y a medida que fue pasando el tiempo nos dimos cuenta que no teníamos que ser tan radicales y que íbamos a tener unos resultados muy buenos para nuestros pacientes. Entonces, no es que vamos a desaparecer, es que vamos a evolucionar como lo hace todo. Vamos a mejorar nuestras técnicas quirúrgicas para poder mejorar esta calidad de vida de nuestros pacientes y, como siempre, o sea, ponernos un reto personal. Y es el reto personal, pero que va a tener un beneficio para todos. El reto es, bueno, tratar de ser los mejores, de buscar las mejores técnicas, de seguir investigando para nosotros poder brindar ese mejor resultado a todos nuestros pacientes. Y quiero terminar con esta foto porque me pareció que esta foto representa lo que es OncoAliado y representa lo que estamos todos aquí. Somos muchísimas personas que tenemos un corazón muy grande, que tenemos muchísimas ganas de ayudar y todas esas buenas personas nos juntamos y estamos haciendo cosas increíbles y ayudando a gente. Entonces, me parece que esta foto nos representa no nada más al grupo donde pertenezco, sino a todos los que estamos aquí con OncoAliado. Gracias.